Guatemala, Colombia, El Salvador, que hoy está de elecciones presidenciales. Guatemala, República Argentina, México. Ahí está el campeón del mundo, qué bueno. Perú, Ecuador, a todos bienvenidos. Que ese aplauso no decaiga, señoras y señores, en vivo. Me gusta cómo saltan allá en el fondo esa bandera. ¡Vamos, Messi todavía! El 10. Señoras y señores, gracias por estar conectados. Muy bien. A los que están en casa y aquí, ¿cómo están? Que Dios les bendiga a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que se acaban de conectar. Porque además de tener estos servicios aquí, estos dos servicios, siempre tenemos la gente que se conecta del otro lado de Asia, África, América, Oceanía, Europa, y entonces le damos la bienvenida a los 5 continentes. Tanta gente maravillosa. Algunos nos escuchan, la mayoría en español, otros traducidos al inglés. Así que a todos gracias por estar y por conectarse. En momentos, lo que Dios creo me ha puesto en el corazón para que sigamos siendo bendecidos. Antes te cuento, mañana muy tempranito, o esta madrugada mejor dicho, o casi hoy por la noche, estamos saliendo para Ecuador para tener 3 presentaciones, una en Guayaquil, la primera el martes, miércoles y jueves en Quito. Así que vamos a estar 3 días allí con esta gira que se llama Presidente. Estaba en duda si íbamos a hacerlo o no, porque Ecuador vive una situación compleja. Aquí tenemos muchos ecuatorianos que oran por su país. Y entonces decían, no sé si se va a poder realizar. Los permisos para tener estas reuniones salieron nada más hace unas horas, ayer. No los teníamos. Entre el viernes y ayer surgieron los permisos para poder reunirnos, para tener reuniones públicas, porque hay, después de determinada hora, estado de sitio. Adelantamos las conferencias. Entonces el martes voy a estar allí en Quito. Sí, no, perdón, el martes en Guayaquil. Y miércoles y jueves, las 2 noches en Quito, para ya regresar el viernes por la noche de vuelta aquí a Los Ángeles. Así que le mando un saludo a los ecuatorianos, nos vemos pronto. No obstante, nosotros enviamos, apenas nos enteramos de esta crisis, la crisis se desató a causa de la inseguridad. Entonces nos juntamos junto a un equipo, una iglesia llamada Arca, y llegamos hasta Ecuador. Visitamos 6 barrios de la ciudad. Digo visitamos porque aunque no fuimos, nosotros, como Tracción a Sangre, enviamos los recursos y ellos pusieron todo el esfuerzo. En la ciudad de Puerto Viejo fueron cientos de familias que se beneficiaron con esta actividad. Así que hoy es el día ideal para mostrarlo, porque mañana nosotros, un equipo se está yendo para allá, insisto, para estas conferencias. No obstante, esto es lo que ocurrió en nuestro querido Ecuador. No dejamos de orar por Ecuador, los bendecimos, los sostenemos. Aquí hay muchos ecuatorianos y oramos por los queridos amigos de Ecuador que están, no quiero decir sufriendo, que están pasando una crisis. Y la crisis siempre deja algo bueno. Así que esto pasa en plan emergencia Ecuador. Ahí va. Le mandamos un saludo muy especial a los ecuatorianos. Un saludo enorme. Obviamente no tienen miedo, si no, no harían estas conferencias que se van a realizar la semana que viene. Ellos siguen trabajando, siguen saliendo, a pesar, escuchábamos testimonios de que algunos no pueden literalmente salir de sus casas, otros tienen que seguir, porque uno en nuestros países se acostumbra a veces a la inseguridad, lastimosamente, ¿no? Se anestesia a vivir en condiciones que no deberían ser las ideales. No obstante, la oración del justo puede mucho. Así que oramos para que Ecuador se levante, para que Ecuador sea ese país tan maravilloso, en mi caso, que siempre me abrió las puertas tan gentilmente. Me las va a volver a abrir Dios mediante mañana. Si no vuelvo, es porque Ecuador me acogió. Me recibió mucho, muy bien. ¿Estamos listos, sí o no? Muy bien. Hace un tiempo yo te conté la historia de un caso ocurrido en la madrugada del viernes 1 de enero de 1982. Y amerita que la recordemos porque tiene que ver con el mensaje que creo Dios hoy puso en mi corazón. Luego de la fiesta de Año Nuevo, un tal Kevin Tunnell, de 17 años, salió muy ebrio, estaba festejando con sus amigos, salió a la calle muy ebrio y se estrelló contra otro automóvil, matando instantáneamente a Susan Herzog, de 18 años. La fuerza del impacto del choque le fracturó el cráneo a la muchacha y le partió el cuello de inmediato.
y después de declararse culpable de homicidio involuntario, fue condenado a 3 años de libertad condicional más trabajo comunitario, porque era menor. Y los padres de Susan no sentían que era suficiente castigo, suficiente penitencia. Entonces lo volvieron a demandar, esta vez en un tribunal civil, por angustia emocional, y ganaron una sentencia de 1.5 millones de dólares, $1,5 millones, suma que la familia del muchacho no podía asumir, no tenía. Pero de forma inesperada los padres de Susan renegocian y ofrecen conformarse solo con $936. 936, de $1,5 millones, se conformaron con $936 con una condición, que Kevin envíe un cheque de $1 a nombre de Susan todos los viernes durante los próximos 18 años, uno por cada año en el que Susan había estado viva. Ese fue el arreglo. La restitución semanal, el juez aceptó, obviamente, y la restitución semanal continuó hasta el año 2000, desde el 82 hasta el 2000. Y Kevin ofreció a la familia, más de una vez, cubrir toda la deuda, pagos hasta el año 2001, incluso un año más de lo exigido, darle las cajas de cheques ya firmadas, y se negaron rotundamente. Dijeron, no es el dinero el que buscamos, de otro modo hubiésemos aceptado $1,5 millones. Lo que buscamos es la penitencia. Entonces la madre le dijo al juez, queremos recibir un cheque cada bendito viernes o lo vamos a demandar por incumplimiento, un cheque de $1 cada viernes. Queremos que cada semana él recuerde lo que hizo, que sienta nuestro mismo dolor como familia. Y cada vez que recibimos un cheque de Kevin, solo una cosa viene a nuestra mente, él tampoco podrá olvidarse. No se tiene que olvidar. La prensa tituló este singular caso como el purgatorio personal de Kevin Tunnell, porque nadie cuestiona el dolor de la familia, pero me pregunto si fueron suficientes esos $936. Digo, a ver, cuando recibieron el pago final, ¿se habrán quedado en paz? ¿Se terminó el dolor en agosto del año 2000 cuando recibieron el último cheque, el último viernes de $1? ¿Fueron suficientes 18 años de restitución? ¿Alcanzaron los 216 meses de remordimiento? Y si fuera nuestra hija, que la matan en un accidente de tránsito porque un muchachito bebió de más y haciéndose el listo la pasa a mejor vida, ¿cuántos pagos exigiríamos si fuera nuestra hija? Dicho esto, es pertinente hacer ciertas aclaraciones antes de continuar, porque cuando hablamos de ofensas, cuando hablamos de resentimiento, yo quiero catalogarlo, por lo menos lo catalogo en 3 categorías. Esta que te estoy contando de inicio del mensaje quizás sea la más dura, la más heavy, la más álgida, pero hay 3 categorías de ofensas antes de meterme de lleno en el tema, y la primera categoría son las ofensas menores, que es lo que no voy a hablar la mayor parte de este mensaje. Siempre digo que para que nos ofendan, uno tiene que dar permiso. Sin mi permiso, yo no me ofendo. Yo te tengo que dar permiso para que me ofendan. Y me pueden decir lo que sea en las redes sociales, por la calle. Si yo no les doy permiso, soy como el lobo marino, tengo piel de foca, me resbala todo. Entonces ese es un secreto que todos tenemos que llevarnos. No voy a darle permiso a nadie para que me ofenda. De ahí a que me diga lo que sea, cuestión de él, pero no me voy a ofender. Pero convengamos, en este primer rubro de ofensas menores, que hay personas que se ofenden por todo, nacieron ofendidos. Conozco a gente que se ofende de muerte. Si le envía un mensaje de texto a alguien, le clava el visto el otro y no le contesta rápido, ya corta relaciones, lo manda al infierno, porque hay gente que es así, muy sensible, que aquí no hay, vienen al otro servicio casualmente todos esos, acá vienen los más resilientes. También me consta de personas que hacen un escándalo si les quitan su lugar en la fila, si les dan un café distinto al que pidieron, ¿no? Si le ocupan su sitio. Entonces, bueno, la mayoría de esas ofensas suelen ser menores y la mayoría son niñerías, babosadas. Hay gente que se ahoga
en vasos de agua. Pero bueno, son así. Cualquier cosita los ofende, un viento que cambia de dirección ya los preocupa. Hay ofensas, en mi criterio, que tendrían que volar fuera de nuestro radar, ¿no? Especialmente cuando ya vamos adquiriendo cierta edad. Uno se da cuenta que no vale la pena, no vale el esfuerzo, perder tiempo en ofenderse con gente que a lo mejor pasa por nuestra vida y después no la volvemos a ver, en el mejor de los casos. Hay gente que no las conocemos y uno se puede lastimar, ofender, porque nos dijeron algo a través de las redes. Como dice una famosa oradora, Brené Brown, ninguno de estos que opinan de nuestras vidas estarían dispuestos a enterrarse con nosotros el día que nos muramos. O sea, ninguno va a decir, ay, déjenme que me meto en la tumba con él para solidarizarme. Nadie. De manera que cuando uno se ofende con gente que es irrelevante, bueno, pero hay gente que se desquicia, hay gente que dice, no, es que no quiero que opinen y me ofende. Pero uno tiene que elegir las batallas que va a pelear. A medida que nos ponemos más viejos, bueno, ustedes no yo, pero uno elige las batallas que va a pelear. Ya no pelea todas las batallas. Dice, no, esta la dejo pasar. Primera de Corintios 13:5 dice que el que quiere ser seguidor de Cristo no sea gente que se irrite, que se enoje fácilmente. Si quieres ser seguidor de Cristo, tienes que tener piel de foca. Sería lindo pedirle para este año, Señor, dame piel de lobo marino. No el cuerpo de un lobo marino, la piel. ¿No? Pero hay que pasar por alto las ofensas en el rango estupideces menores. Hay rangos que son así, no merecen, no ameritan otra palabra. Estupideces menores. Uno tiene que decir, no, esto pasa al plano de boberías. No hay que hacer de una piedrita necesariamente una montaña. Pero esa categoría de ofensas pequeñas siempre saca a la superficie el estado de nuestro corazón, de qué estamos hechos. Cuidado. Aunque no vamos a dedicarnos a hablar de las ofensas pequeñas, aún quiero no pasar por alto este detalle. Cuando tenemos una temporada que nos irritamos con facilidad o sobredimensionamos una ofensa, uno tiene que reflexionar, a ver, ¿por qué esta bobería me provocó una respuesta tan desproporcionada? ¿Por qué simplemente que mi niño dejó la habitación hecha un desastre, para variar, hace que yo explote como si hubiera estallado la bomba de Nagasaki y Hiroshima? ¿Qué hace que yo esté tan al borde de la exasperación? Porque si uno se ofende fácilmente en la última temporada, quizás es una señal que nuestro tanque espiritual, que estamos agotados espiritualmente o emocionalmente. Nuestro tanque se empieza a vaciar y cuando el Espíritu Santo quiere que lo recarguemos, la manera de avisarnos es que de pronto empezamos a estallar, a ofendernos por algo que antes no nos hubiese ofendido, no nos hubiese preocupado. Pero cuando mantenemos nuestro tanque emocional lleno, cuando le decimos Espíritu Santo, lléname, necesito orar más, tener más comunión, las irritaciones menores de la vida pierden su poder sobre nosotros. O sea, no nos roban, no van a dejar de estar, pero no nos roban ni energía emocional, ni tiempo, no nos ponemos locos en el freeway, en la ruta, porque hay un trancón, no nos ponemos locos porque en la caja para 10 productos pasa una señora con 12. Y nuestro mundo relacional de pronto viaja más ligero, más liviano. Este no es el punto del mensaje, pero dicho sea de paso, bien vale para el que lo quiera recibir. Si desde hace un tiempo notas que te irritas sobredimensionando cualquier detalle, es tiempo de reflexionar y decir, a lo mejor estoy con el tanque vacío y necesito recargarme, estar en la presencia de Dios. La segunda categoría de ofensas son las heridas justificadas. Ya no son boberías que giran a nuestro alrededor. Los agravios son más complejos, requieren un diagnóstico, de hecho requieren una terapia, y a todos nos pasa tarde o temprano, porque todos lidiamos con personas difíciles en nuestra vida. De hecho, las personas difíciles, te voy a profetizar esto, están distribuidas estratégicamente de modo que nos encontremos de 2 a 3 por semana, mínimo. Están distribuidas estratégicamente. Si no te encuentras a 2 o 3 por semana, y si hay una semana que no te encuentras a nadie, deberías mirarte al espejo porque ahí está la persona difícil.
pero las demás personas no crean nuestro carácter. Porque ahí alguno está diciendo, y bueno, yo tengo mucha gente difícil a mi alrededor, por eso exploto. No, la gente no crea nuestro carácter, revela de qué estamos hechos, revela nuestro carácter. Entonces, si necesitamos desarrollar el arte de perdonar, el desafío va a ser de parte de Dios lidiar con esas personas que a veces son difíciles de soportar, dura de aguantar. Y así como el levantamiento de pesas fortalece los músculos y los ejercicios cardíacos fortalecen el corazón, las personas difíciles fortalecen nuestra capacidad para amar. Cuando uno dice, Señor, ayúdame a amar a la gente, Dios te va a mandar suegra, suegro, cuñados. Pero quiero que sepamos esto por nuestra salud mental. Si Dios tuviera que deshacerse, nunca ores, Señor, quita las personas difíciles de mi alrededor. Porque si Dios tuviera que deshacerse de las personas difíciles del mundo, si tuviera que eliminar a aquellos que tienen rarezas, imperfecciones, fealdades, desapareceríamos todos, no queda uno. Porque nosotros somos la persona difícil para alguien. Aunque digamos, no, pero yo soy tan bueno. No, somos difíciles para alguien. Quería nada más hacer el repaso de esto, de las boberías menores y de las heridas justificadas, para después meterme en lo que concierne al ejemplo de la historia con la que comencé, que es la categoría 3, las ofensas que nos destrozan la vida. Ya no son heridas justificadas, nos destrozan la vida. No todos experimentaremos, espero, este tipo de agravios. Hablo de infidelidad, abuso sexual, violación, incesto. Esas cosas que llegan a nuestra vida, hacen un crack y la cambian tal como la conocíamos hasta ese incidente. Un par de segundos y la vida que teníamos es solo un recuerdo. De eso hablo. Conducía borracho y mató a nuestra única hija. Se gastó todos nuestros ahorros y lo que teníamos ahorrados para una casa, para la universidad de los chicos, en el vicio, en el juego. Ella me engañó y violó nuestro pacto. Es un egoísta, se quitó la vida sin pensar en nosotros, su esposa y sus hijos. Otros, abusó de mí cuando yo era una chiquita que ni siquiera sabía lo que estaba ocurriendo. Me embarazó y se mandó a mudar. Créeme, yo no te ofrezco ni pienso ofrecerte soluciones triviales, inocuas, pequeñas, a tamaño dolor, porque sería torpe de mi parte decir, confiesa la victoria y ya está. No, un corazón normal cuando nos pasan esas cosas busca venganza, justicia al menos, como le pasó a la familia de esta muchacha con la que comencé la historia hoy. De hecho, hay un tiempo para la justicia, lo cual no está mal si es que el agravio tiene implicaciones legales. Si tiene implicaciones legales, la persona que cometió el delito o el crimen debe pagar y eso está bien. Pero caramba, perdonar cosas así no es sencillo, créeme, no es sencillo. Porque significa que reconocemos el daño, pero después tenemos que soltar a la persona, librarla, dejarla ir. Porque por más que le digamos que nos envíe un cheque semanal por 18 años, en algún momento hay que dejarla ir. Y no tiene que ver con su bien, dejarla ir para que sea feliz. Tiene que ver con nuestro bien. Porque el resentimiento es el enojo multiplicado en el tiempo. El enojo que debió durar minutos, horas en el peor de los casos, se transformó en algo que dura meses, años. Y nos mantiene encadenados al pasado, contamina el entorno, lo creas o no, intoxica el aire. Un resentido o una resentida intoxica las atmósferas, sí o sí. Cambia el clima de una fiesta, cambia el clima de una celebración. La palabra resentimiento significa, tal como lo dice etimológicamente la palabra, sentir otra vez. Resentir. Sentir otra vez. Y se aferra al pasado, lo vuelve a vivir como si fuera hoy. El resentimiento arranca la piel nueva cuando empieza a cicatrizar para que la herida nunca se sane y otra vez está ya sangrando o, en el peor de los casos, produciendo pus. Entonces la amargura y el resentimiento se describen en la Biblia. El escritor de los Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¡Opa!
Ustedes me están mirando como diciendo, pero nos predicaste todo el mes de que la gracia de Dios está al alcance de todos. Pero bueno, el escritor dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. No que la gracia se va a acabar, que él la deje de alcanzar. Y que brotando alguna raíz de amargura, dice el escritor, una raíz de amargura, ni habla de algo de los que tienen árboles, una raíz los estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Ven? Uno contamina, cuando está resentido, contamina la atmósfera, el ambiente, porque la amargura asfixia. Todo lo que toca asfixia a los hijos, asfixia a los cónyuges, asfixia a la nueva pareja, porque tú dices, bueno, yo ya me olvidé de mi ex, pero va a asfixiar lo nuevo que quieras construir. Es un cáncer que desarrolla raíces subterráneas. Y la metástasis del resentimiento se extiende sin tregua, se extiende a raudales, no para. Entonces llega el momento en que el resentimiento, la amargura tiene vida propia. Y es imposible no continuar alimentándola, nutriéndola. Porque no es algo que tenemos, es algo que nos tiene a nosotros. No se trata si tenemos o no tenemos resentimiento, se trata si el resentimiento nos tiene cautivos o no. Y además, como si fuera poco, es un costo que no podemos pagar. No está dentro de nuestro presupuesto emocional. No fuimos creados para vivir resentidos, porque caramba, la vida ya es dura sin resentimiento. Sin estar ofendidos con nadie, la vida ya se hace cuesta arriba. Es difícil criar hijos, es difícil llevar adelante un matrimonio, es difícil tener un trabajo, costear los gastos, y a eso se le suma el resentimiento. Es una carga que nos va a doblar la espalda. Ahora, yo no quiero predicar positivismo y negar que nos van a ofender. Es posible que si vivimos en este mundo vamos a ser en algún momento agraviados, heridos, ofendidos. ¿Por qué? Porque la gente es difícil. Y no es que seamos marcianos opinando de los terrícolas, somos difíciles. Pero el manto de la amargura lo que hace es ennegrecer nuestro mundo, nublar nuestra vista, arruinar la perspectiva, asfixiarnos el gozo. Yo siempre digo que el enemigo no nos puede robar la salvación. Claro que no. Nadie arrebata de mi mano los que son míos, dice el Señor. Pero nos puede robar el gozo de la salvación. De repente ya no estamos felices por ser salvos. Quizás no te pueda robar el matrimonio, te puede robar el gozo del matrimonio. ¿Quién te puede robar el que seas la mamá o el papá de tus hijos? Nadie, pero Satanás puede robarte la alegría de ser papá. Y aquello que alguna vez soñabas cuando no eras papi, hoy es una cruz. Eso produce el resentimiento. Quizá la herida es vieja, un padre que nos maltrató, una maestra que nos menospreció, que ya ni recordamos el nombre de la vieja, de la hermana, una pareja que nos traicionó. O quizás la herida más reciente, el amigo que nos debe dinero y se compró un auto nuevo, el condenado. Nuestros amigos que hicieron una fiesta y no nos invitaron. Y uno dice, pero puede ser si yo siempre le di un lugar a mi mesa. Los hijos que criamos que parecen haberse olvidado que existimos. Entonces, ¿cómo empieza el resentimiento? Bueno, una parte nuestra está quebrada, está dolida y la otra amargada. Una parte nuestra quiere llorar y la otra quiere pelear. Es el fuego de la ira que empieza a arder, que empieza a consumir. Y entonces ahí uno tiene que tomar una decisión. Si somos adultos tenemos que tomar una decisión. Si no vamos a andar haciendo berrinche como los pequeñitos. Uno tiene que tomar una decisión. ¿Apago el fuego o lo avivo? ¿Supero este asunto o lo abandono? ¿Lo suelto o lo alimento todos los días? Porque ¿qué es resentimiento? Es permitir que el dolor se convierta en odio. Nos ofenden y nos duele. Hasta ahí es una reacción natural, humana. Pero cuando yo vuelvo a sentir y a sentir y a sentir es resentir, resentimiento. Y cuando es un resentimiento, después se transforma en odio. ¿Y qué es resentimiento? El odio es atizar, alimentar, aventar el fuego. Es la decisión deliberada de alimentar la ofensa. La voy a alimentar porque no me quiero olvidar. Y cuando tenemos rencor, no nos basta con no olvidar. No nos basta con decir voy a tener memoria.
inventamos calumnias porque se nos mezcla el odio, asignamos apodos, cerramos círculos, levantamos muros, buscamos cómplices que piensan igual que nosotros, porque eso es el resentimiento, es la cocaína de las emociones. Y al igual que la cocaína exige dosis cada vez más altas, que por cierto, los que sufrimos heridas tenemos que decidir, los que estamos dolidos tenemos que decidir cuántos pagos voy a pedir, cuánto va a ser suficiente, qué dosis va a ser suficiente, qué dosis de venganza me va a dejar satisfecho. Tal vez no exijamos que el ofensor nos gire cheques por $1 semanal, pero tenemos otras maneras de resolver cuentas. Lo bloqueamos, lo ignoramos, lo quitamos de nuestra órbita, hasta que pase algo que nos recuerde lo que nos hizo y otra vez salimos a exigir el cheque, porque otra vez empezamos a hervir. Y es una manera de decir, yo no voy a permitir que sanes antes que yo. Mientras yo sufra, tú vas a sufrir. Mientras me duela, te va a tener que doler. Y entonces aumentamos la dosis. ¿Y qué hacemos? Siendo cristianos, avergonzamos, chismeamos, por más que le digas desahogo familiar, es chisme. Otros le llaman, no, pedí detalles para estar orando más específicamente, es chisme. Ridiculizamos, denigramos. Entonces, drogados por ese enojo, los papeles se invierten, porque ya no somos la víctima que a priori, en primera instancia, estaba dolida. Ahora somos los vengadores. Y eso se siente rico. Cuando uno, dicen por ahí que no es una frase bíblica, cuidado, que la venganza es un plato que se sirve frío. Y algunos dicen, siéntate en el umbral de tu puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Shakira, capítulo 4. Pero eso no está en la Biblia, Entonces, ¿cuántos pagos tenemos que exigir? En un tono más serio, ¿qué hacemos con el padre que me abandonó siendo niño? ¿Qué de mi marido que me dejó por una modelo más joven? ¿Qué de mi jefe que me despidió arbitrariamente, sabiendo que yo tengo un hijo enfermo y me dejó sin el seguro médico? Entonces, cuando consideramos que nos han hecho algún mal, podemos fabricar un centenar de razones en contra del perdón. Decir, bueno, yo no puedo perdonar. Ponte en mis zapatos, esto fue lo que me pasó. Todos tenemos una historia triste que contar. Y decimos, bueno, no es que no quiero perdonar, pero primero necesita aprender una lección este fulano. Yo no voy a premiar un comportamiento irresponsable. A ver, sí lo quiero perdonar, pero voy a dejar que sufra un poco. Le va a venir bien. Necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Aparte, ¿cómo lo puedo perdonar? Preguntamos. ¿Cómo voy a perdonar si ni siquiera está arrepentido? Si ni siquiera me pidió perdón. Durante las últimas semanas, y esto lo decía hace un momento, yo prediqué una trivia. En principio no sabía que era una serie, pero así lo quiso el Señor. Una serie de 3 mensajes. Fue una tríada que tenía que ver con la gracia, que trajeron mucha liberación, y estoy muy feliz porque gente de todo el mundo decía, me he liberado y ahora siento que no hay barreras para llegar al Señor, que por cierto es una gran verdad. El primer mensaje se llamó hace 3 semanas, Homero no es un hijo de Dios, y entre paréntesis y otras legendarias mentiras evangélicas. Después fue el cisne negro, y la semana pasada, gracia implacable. Te buscaré, te encontraré y te perdonaré. Están haciendo un montón de debates teológicos porque dice eso no es de Dios, porque hay gente que le agarra ataques de caspa cuando lee estas cosas. De hecho, te recomiendo que los veas. Si no viste, estos 3 mensajes son de bendición. Pero por fin entendimos, Dios nos habló, que nada puede hacer que Dios nos ame menos. Nada hará que Dios no nos ame, que no nos perdone, si tan solo creemos y nos arrepentimos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, sí o no? Y esto no es para algunos, esto es para... ¡Ay, qué lindo! Para todos. O sea que todos. Nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo del cielo. Nada nos puede separar. Si bien esto es cierto, creo que ya estamos listos y maduros
para comprender, primero te va a dar la anestesia para que no duela, y después vas a recibir la inyección, para comprender que sí hay algo que podría dejarnos fuera de la gracia y el perdón de Dios, pero por decisión puramente nuestra. No se contradice con los mensajes anteriores. La Biblia dice que Él amó a todo el mundo, de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos crean. Y tiene la misma preponderancia el apóstol Pedro, la Madre Teresa o el ladrón crucificado a la par de Jesús. Tan solo creer y arrepentirse. Pero hay una sola cosa que podría hacer que no fuésemos perdonados, aunque estemos arrepentidos. Hay una cosa que nos podría dejar fuera de la gracia. ¿Dónde está eso? Justo en el centro del Padre Nuestro. La manera en que el Señor nos enseñó a orar. Que en realidad no hay que repetir como un loro, no es un rezo, sino que es una serie de temas. Hay por lo menos 6 temas básicos, de los cuales el Señor está diciendo: en todo lo que oren, no olviden estos 6 temas que son esenciales. Y en esta oración de 6 temas se esconde una cláusula que solemos ignorar. Son como las letras pequeñas del contrato a la que no solemos prestarle demasiada atención. De hecho, te voy a hacer una prueba. Los que navegamos en internet, vieron que siempre hay un cartelito: acepta esto, acepta lo otro. No, nadie lee lo que estamos aceptando, nadie. Lo que queremos es ver el video. Antes dice: si quiere acceder a esta página, acceda a recibir cookie, acceda que va a entregar a su suegra en sacrificio. Sí. Nadie lee eso. Y después tiene sus implicaciones legales, ¿no? Una vez a mí me suspendieron un vuelo de manera arbitraria y fui muy iracundo, ofendido al counter, al mostrador donde estaba la muchacha. Le dije: ¿cómo puede ser que me lo suspenda? Y me dice: ¿usted no leyó las letras pequeñas del boleto? ¿Qué letras pequeñas? Dice: todos los boletos vienen con una letra pequeña. Y la letra era tan pequeña que una hormiga tenía que leerlo con una lupa. Y decía que la aerolínea se reserva el derecho de suspender el vuelo que se le antoje. Uno compra los boletos sin saber eso, no leemos las letras pequeñas. Pero en este caso no se trata de una aerolínea, se trata de un contrato eterno que si no cumplimos la cláusula, todo el contrato pierde la validez. San Mateo 6:12 dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los deudores. No hay palabra en ningún idioma que encierre un mayor temor que la palabra ¿cómo? Esa es la cláusula, ¿cómo? Es la única vez que en la oración aparece esa cláusula. No dice: danos el pan de cada día así como nosotros repartimos pan. No, todo lo demás está. Pero en cuanto a las deudas, es recíproco. ¿Qué hace tan aterrador ese cómo? El hecho de que Jesús amarró el perdón que recibimos del Padre al perdón que concedemos a los demás seres humanos. Y por si quedan dudas, porque yo dice: bueno, a lo mejor es una mala traducción. Por si quedan dudas, es más explícito. Dice: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas o pecados. O sea, que hay un pecado que te va a seguir por la eternidad. Sí. ¿Cuál? Aquel que no le perdones al otro. Una cosa es estar atrapados en un ciclo de falta de gracia con un cónyuge, con un socio, y otra muy distinta es estar atrapados en un ciclo de falta de gracia y de perdón con Dios. Mira cómo le cambiaron las caritas. Por eso di la anestesia hace un ratito. De hecho, es tan urgente la necesidad que perdonemos que hasta va por delante de los sacramentos, de la adoración, de cualquier cosa. Mateo 5:23 dice: si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, reconcíliate primero con tu hermano y después presenta la ofrenda. O sea, porque si no, esa ofrenda se pierde. Esto va para cualquier ofrenda, monetaria, ofrenda de adoración, de levantar las manos, de chiripiorca, la que sea. Si estás agarrándote la garrotera divina y te acuerdas que te acabaste de pelear en la fila con la fulana, vuelve al planeta Tierra, pídele perdón y después sigue con la chiripiorca, porque si no, no tiene sentido.
Y para seguir disipando dudas, es Biblia, ¿eh? Y para seguir disipando dudas acerca de la seriedad de esta cláusula, Jesús les cuenta una historia en Mateo 18:27. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía mucho dinero, 10.000 talentos. Para el dinero de la época, mucho. Y a este, como no le pudo pagar, ordenó su señor venderlo a él, venderlo a su mujer, a sus hijos, y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Venderlo como esclavo. Entonces aquel siervo, dice Jesús, le suplicaba diciendo, Señor, por favor, ten paciencia, yo te voy a pagar todo. Y la historia dice que el señor, el rey de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda, no le dijo págamelo en cuotas. Porque este siervo, este tipo, según la historia de Jesús, tenía un problema serio. Había acumulado una deuda de millones de dólares. Si pudiera pagar $1.000 al día, la saldaría, qué sé yo, en 30 años. Imposible, porque no ganaba $1.000 diarios. Entonces su deuda era demasiado grande para sus posibilidades de pago, para su crédito. Y lo mismo ocurrió con nosotros. Nuestra deuda fue tan grande que nuestra capacidad de pago no alcanzaba para poder redimirnos a sí mismos. Entonces nuestro maestro nos perdonó una deuda incalculable. Y según Jesús, el Señor de la historia dice que rogó, Señor, ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo. Y el que le perdone la deuda al rey, jamás se le cruzó por la mente. No dijo, perdóname la deuda, dijo, yo te lo voy a pagar. Y aun cuando él no suplicó gracia, la recibió. Salió del salón del trono como un hombre libre de deudas. Y Jesús cuenta el spin-off, la continuación de esta historia. Dice, y el tipo perdonadito, así con pechito de paloma, tipo argentino, va caminando por la calle, llama por celular a la señora y dice, gorda, ¿no sabe lo que me pasó? No estoy discriminando. Él le decía gorda a la mujer. Gorda, ¿no sabe lo que pasó? Hay una versión que cuenta eso. Y dice, ¿no sabe lo que me pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nos vas a vender? No. Me perdonó solo hay que vender a tu mamá. Pero después toda la deuda. Toda la deuda está pagada, ¿no? Y dice la escritura que mientras que va charlando y contando la noticia, haya uno de sus consiervos, porque a la vez tenía sus empleados, que le debía 100 denarios, nada. A este le habían perdonado, qué sé yo, el equivalente a $10.000. Y ahora se encuentra con alguien que le debía a él 100. Y este lo empezó a ahogar diciendo, págame lo que me debes. Y el consiervo hace lo mismo que hizo él hace un ratito con el rey. Le dice, por favor, ten paciencia, te voy a pagar todo. Dice, no quiero. Y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Algo anda mal en esta historia. ¿Cómo así se comporta un tipo al que le acaban de perdonar millones? ¿De verdad? ¿Ahogar a una persona porque te debe unos pocos pesos? ¿Son estas las palabras de un tipo que acaba de ser declarado libre de deuda? ¡Págame lo que me des! Y exige que pongan a su deudor en la cárcel hasta que le paguen todo. Pero qué bandido, qué rastrero. Rata inmunda. Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Oh, no. Paquita 3:16. Y cuando el rey se entera lo que hizo esta rata de 2 patas, te estoy hablando a ti, dio la orden que lo entreguen a los carceleros para que lo torturen. Y aquí Jesús recalca otra vez la cláusula. Así también el Padre Celestial hará con ustedes si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas, de todo corazón, ni siquiera de la boca para afuera. Termina la hipérbole, la parábola, y dice, así es como hará el Padre con ustedes. Ustedes fueron perdonados por deudas que no podían pagar, pecados que los condenaban al infierno. Fue pagado, ¿ok? Ustedes salen y ahorcan a otro
porque no da con tu doctrina, porque te cae gordo, porque etcétera. Y el Señor hará lo que hizo con este, te va a arrojar a la cárcel. Es lo que haría cualquier persona que mostró benevolencia y el otro es un canalla. Yo habría deseado que estas palabras no estuviesen en la Biblia, pero están y salieron de los labios del propio Cristo. Entonces Dios nos concede una responsabilidad terrible. Con la misma vara que medís, serás medido. No te dice una vara conforme a Juan Pablo II, a Billy Graham. Con la vara que tú mides serás medido, punto. Entonces, de alguna forma, el perdón divino depende de nosotros. Y estás pensando, pero a ver, perdonar a nuestros enemigos, la persona que me engañó. ¿Qué incluye? ¿Perdonar a los que promueven el aborto? ¿A los pedófilos también? ¿Al predicador hereje? ¿Al apóstol de la prosperidad? ¿Al que maldijo a mis hijos por haber salido de su cobertura apostólica? ¿Al que me discriminó cuando quedé embarazada de soltera, pero después ese ministro tapó el embarazo de la novia de su hijo? ¿Quién? Hipótesis. Chusma. Al igual que la gracia, el perdón tiene la escandalosa cualidad de ser inmerecido, no ganado, injusto, arbitrario, parcial. Entonces, ¿por qué Dios nos exigiría un acto totalmente antinatural así que desafía todos nuestros instintos primarios? Porque nuestro instinto primario es venganza. Bueno, ¿por qué nos desafía así? Porque así es Él. Porque cuando Jesús expresó por primera vez el mandato amad a vuestros enemigos, le añadió esta explicación. Él dijo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y hace llover sobre justos y sobre injustos. Si quieres tener el carácter de Dios, vas a tener que medir a todos por igual, al malo y al bueno, al que te cae bien y al que no tragas. Yo llamé este mensaje la tercera cláusula 490, debido a que este número aparece por primera vez en Génesis, capítulo 4, versículo 23. Es la primera vez que aparece el número 490. Resulta que había un personaje no muy conocido, llamado Lamec, que inventó esta curiosa cifra. Lamec le dijo a sus mujeres, a un hombre maté por haber herido a un joven y por haberme golpeado. 7 veces será vengado Caín, pero Lamec se vengará 70 veces 7. Esa frase la dijo en Génesis un tal Lamec, un descendiente de Caín, un tatara nieto. Me vengaré 70 veces 7. Era la ley de Lamec. Si alguien te hace daño, yo tengo la obligación de hacer que pagues por lo menos 490 veces. Hay de los que dicen que en realidad no es 70 por 7, sino que en realidad es 70 elevado a la séptima potencia y es un número infinito, como sea, es muchísimo. Un día Pedro se le acercó a Jesús, años después, y le dijo, alguien me hirió, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? 7 veces, dijo el tipo. Porque los rabinos decían que había que perdonar 3 veces. Y Pedro le añadió unas cuantas cucharadas más para quedar bien. Esperaba que Jesús le dijera, eres muy magnánimo, estás yendo más allá del deber, Pedro. Mirá vos, qué tipo bueno, qué apóstol me conseguí. Imagínate la reacción de Pedro cuando Jesús, en lugar de elogiarlo, le dice que todavía le quedan en el haber 483 perdones. Dice, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Lo que estaba haciendo Jesús era dar vuelta a la ley de Lamec. Pero nosotros solemos todavía hacer que funcione a la manera de Lamec. Convertimos el perdón en una ley de reciprocidad. Decimos, está bien, yo no me vengo, pero mínimo, a ver, que haga algo para merecerlo. Porque solemos regresar a esa lucha de ojo por ojo que le cierra de golpe la puerta a alguien del perdón. Nuestra naturaleza humana nos dice que perdonar no es muy sano, que muchas veces no es justo, que no es equitativo, que no es imparcial, que si uno perdona te toman de tonto. Alguien dijo alguna vez, yo soy cristiano, pero no estúpido, así que yo me tengo que hacer respetar. Pero nos guste, no nos guste, cristiano o estúpido,
La cláusula, o puedes tener las dos, porque hay gente que tiene los dos talentos. Ahora, la cláusula dice, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará el Padre Celestial. Si no perdonan, el Padre no les perdonará sus pecados. Punto. No se puede dar vuelta teológica a esto. ¿Qué quiso decir? Es una hipérbole. Derechito, directo, pragmático, práctico. Y Jesús no pregunta acerca de la realidad de nuestras heridas, No duda que nos hayan dolido y ofendido. A ver, el problema no está en la existencia del dolor, sino en el tratamiento que le vamos a dar a ese dolor. ¿Qué vamos a hacer con nuestras deudas? Vuelvo a preguntar. Estamos en febrero. ¿Tu cónyuge rompió sus promesas? Antes de responder, ¿cómo reacciona Dios cuando tú rompes las promesas que le haces? Todas las que hacemos para esta época del año, para fin de año, Señor, te prometo buscar tu palabra, leerte la Biblia, y después las rompemos. ¿Te mintieron? El engaño duele. Pero antes de que contraigas los puños y me empieces a contar los detalles de la mentira, ¿cómo reaccionó Dios cuando mentiste? ¿Cuando le mentiste a él o le mentiste a otro? Porque juzgamos a los demás por las acciones y nosotros nos juzgamos a nosotros mismos por las motivaciones. Decimos, bueno, es que yo no quise, pero mentiste. Te olvidaron, te dejaron atrás, el rechazo duele. Pero antes de desquitarte, sé franco. ¿Alguna vez te olvidaste de Dios? ¿Pasaron semanas en que ni lo buscaste? ¿Cómo reaccionó Él cuando lo descuidaste, cuando lo rechazaste? Porque esa es la palabra. No es que estabas muy ocupado, lo rechazaste. Lo quitaste del centro de la vida. Entonces la clave para perdonar a otros es dejar de mirar lo que nos hicieron y empezar a mirar lo que Dios hizo por nosotros. Esa es la esencia de la cláusula. Trátame como trato a mi prójimo. Esa sería la oración nuestra de todos los días. Señor, no te pido nada, solo dame lo que yo hoy voy a dar al otro. Concédeme la misma paz que yo genero en mi hogar con el resto de mi familia. Y en sexta, déjame disfrutar la misma tolerancia que yo doy. No te pido más, Señor. No te pido, oh, qué bruto, qué tolerante conmigo. Dame la misma tolerancia que yo ofrezco a los demás. La misma paciencia que yo otorgo es la que yo pido. En Lucas 6, se rió porque no tiene un gramo de paciencia aquella. Lucas 6:37, Jesús dijo, no juzguéis a nadie y Dios no te va a juzgar, no lo juzgará a ustedes. ¿Por qué pensamos que son pasajes de menor categoría? ¿Por qué no los tenemos como un tótem, como un axioma, como un proverbio de vida? No condenéis a nadie y Dios no los va a condenar. Perdonad y Dios los va a perdonar. Dad a otros y Dios les va a dar a ustedes. ¿De verdad creemos que vamos a pasar necesidad financiera si fuimos dadores? Yo no dependo de una jubilación o un plan de retiro por si las cosas se ponen feas. Yo sé que hasta mi vejez no me ha de faltar nada porque le he dado a Dios y Dios no es deudor de nadie. ¿Es así o no es así? Dad y se os dará. Dios va a medirte con la misma medida que vosotros medís a los demás. ¿Por qué nos olvidamos de esto? Es la esencia, la savia, lo medular de nuestra fe cristiana. No juzguen y no vas a ser juzgado. Y juzgar tiene muchas implicancias, es directamente compartir videitos, compartir un chisme, te reenvío esto que me enteré de fulano, fíjate lo que pasó. No juzgues y no serás juzgado, no toques. Tú no quieres justicia, yo no quiero justicia. Nunca diga, Señor, justicia. No quieres justicia. Lo que necesitamos es gracia todo el tiempo. Pero quiero que entendamos que la gracia es algo que nosotros no podemos dar. Así que lo único que podemos decir, Señor, yo voy a otorgar misericordia, porque yo lo que quiero es misericordia. Quiero que me midas como yo mido. Ahora, quiero también que entendamos lo que no es el perdón, porque veo muchos cambiando de nalga así, muy nerviosos en las butacas. A ver, en primer lugar, lo que no es. Perdonar no es disculpar.
Disculpamos a alguien cuando nos lleva por delante en el mercado. Disculpa, está bien. Eso es una disculpa. Disculpamos al niño de 2 años por llorar durante el mensaje y a la madre por ignorarlo. Disculpamos al muchacho del delivery que tardó con la pizza o trajo una soda de menos. Disculpe, me equivoqué. Ok. Hay una vieja frase que dice: comprenderlo todo es perdonarlo todo. Pero eso está totalmente equivocado. El perdón es precisamente lo que necesitamos cuando no hay una buena razón para explicar que alguien hizo lo que hizo. El perdón es cuando no tengo razones, no hay explicaciones. Si tuviera explicaciones no necesito perdón. Cuando uno pide perdón y después dar explicaciones, no está pidiendo perdón genuinamente. El perdón es cuando no resiste análisis lo que hizo. Pasa cuando somos niños, que le decimos a nuestro hijo: ¿por qué pensaste que era una buena idea meterle un tallarín por la nariz al abuelo mientras dormía? Lo que te voy a decir es: pensé que era una buena idea. ¿Por qué desenchufaste el pulmotor de la abuela? ¿Mi mamá o la mamá de tu mamá? Tu suegra, papá. Ok, está bien. Puede haber una explicación. Disculpar es no tener la necesidad de perdonar. Con una disculpa ya está. Cuando una acción es inexplicable, ahí es cuando necesita el perdón. Cuando hay explicaciones, no, eso es una disculpa. Ok, discúlpame, es que no te vi. Discúlpame, es que no sonó el despertador. Bueno, me está dando una explicación. Pero cuando tú dices: quiero que me perdones. ¿Por qué? Sonó el despertador, me di vuelta y seguí roncando como un hipopótamo. Perdóname. En segundo lugar, perdonar tampoco es olvidar. Porque todo lo que hace falta para olvidar es tener mala memoria. Con este criterio, los que sufren de Alzheimer son las personas más benévolas del mundo. A mí se me olvida a veces dónde estaciono mi auto. He dado vuelta en los aeropuertos durante horas, más de lo que tardé en el avión. Se me olvida dónde pongo las llaves o cuándo es el día de la suegra, esas cosas que deberían ser importantes. Se me olvidan. Ahora, no significa que tengo un alma noble. No, tengo unas neuronas que van actuando de acuerdo a mi edad. Ya he pasado los 30 y tantos y las neuronas los pasé. ¿Te guste o no? Ya lo pasé. Yo menciono la edad que pasé cuando lo pasé y no tengo por qué decir los que estoy pasando ahora, los que pasé. Pueden usar el mismo método. Ay, yo ya pasé los 20, dice la de 50. Y bueno, sí, lo pasó. No está mintiendo, lo pasó. Lo pasó en blanco y negro, pero lo pasó. Algunas veces, si una ofensa es suficientemente grave, uno se puede olvidar por temor o por trauma. Los psicólogos dicen que la mente está cableada de manera tal que cuando algo nos duele mucho, hay algo que se llama trauma, que es la protección de volver a recordar eso, y lo olvidamos. Y a veces lo olvidamos adrede, decimos: no quiero pensar. Y en cierto sentido lo olvidamos, pero no lo perdonamos. Entonces, no pensar más en el asunto tampoco es perdonar. Hay que revolver basura. A veces hay que decir: a ver, eso está ahí, está debajo del tapete y tarde o temprano va a oler mal. En tercer lugar, perdonar no es lo mismo que reconciliarse. Y esto creo que va a traer tranquilidad a más de uno. Porque hay quienes piensan que perdonar significa necesariamente unirnos de vuelta a esa persona, pase lo que pase. Que la esposa deba regresar con el bestia que la golpeaba. Que el jefe tenga que volver a contratar al empleado que le robó. O sea, perdonar no significa volver necesariamente todo como antes. Perdón es una cosa, reconciliación en lo que estábamos haciendo o en el plan que teníamos es otra cosa. No es algo que el Señor está exigiendo. La reconciliación exige que quien nos hirió esté arrepentido del mal que hizo y que queramos volver a intentarlo. Eso es reconciliación. Pero la reconciliación no es inherente al perdón, no van juntas. Por eso algunos dicen: ¿cómo voy a perdonar a mi ex esposo si me hizo tal cosa y aparte yo ya formé un nuevo hogar? No, hay que perdonarlo, hay que dejarlo ir. No traerlo y vivir con los dos maridos porque sería complicado. Entonces, podemos perdonar, pero eso no nos obliga a tropezar 2 veces con la misma piedra. Uno aprende. Hay empleados que alguna vez he tenido o compañeros en el liderazgo que yo no volvería a trabajar mancomunadamente nunca más.
Pero yo tengo que presentarme delante del Señor y saber si no se debe al rencor, si realmente lo perdoné, y el hecho de no trabajar juntos se debe a que aprendí que somos incompatibles, de que hay visiones diferentes. Le pasó con Pablo cuando le pide que no se le asigne a Timoteo, etc. Hay momentos donde uno puede decir, no vamos juntos en la misma dirección. Pero no hay rencores. Puedo abrazarlo donde me lo encuentre en la vida. Y para terminar te voy a decir lo que perdón verdadero sí es. La primera etapa del perdón es acaso la más difícil, es tomar la decisión de no herir a la persona que nos hirió, no buscar venganza. Cuando lo perdono, renuncio al derecho de herirlo, renuncio a la ley de Lamec. Eso es lo primero. Aunque nos hayan herido de manera deliberada, suspendemos la ley de la venganza. Decimos, si yo me defiendo, no me defiende Dios. En lo que pongan las manos, Dios va a decir, ok, cuando termines me avisas, si es que me quieres avisar. Pero cuando perdonamos, lo liberamos de la prisión que construimos en nuestra mente para darle perpetua. Lo liberamos. Entonces, lo primero es decir, yo no lo voy a herir. Porque cuando hay gente que nos invita a pelear en el barro, no te metas, tiene más experiencia que tú. Hay gente que en la bajeza en la que se mueve, tiene más experiencia que nosotros. Y entonces cuando uno responde con insultos, cuando uno puede responder con ironía para neutralizar el insulto, pero no a la persona, para dejar sin efecto el insulto. Pero cuando uno se rebaja a la persona, está ganándose el derecho de decir me voy a vengar, y eso no es el verdadero perdón. La segunda etapa del perdón es una nueva forma de sentir. Una de las cosas que sucede cuando nos hieren es que cuando miramos a quien nos hirió, ya no vemos a la persona, vemos a la ofensa. Por eso le cambiamos el nombre, ya no es Juan, es el infiel. Ya no es Roberta, es la chismosa. Ya no es fulanito el empleado, es el ladrón. Pero al perdonar descubrimos de nuevo la humanidad de quien nos ofendió. Entonces esa persona deja de ser solo una deuda de dolor sin cobrar. Es alguien que quizá se siente solitario, herido, débil, torpe como nosotros. Un enemigo es alguien que nunca nos tomamos el tiempo de conocer. Aquel que nosotros detestamos, cuando lo conocemos nos damos cuenta que es un nene asustado, una nena asustada. En menor medida me pasa a veces en los aeropuertos, cuando viajo. Una vez me encontré con un profeta que se dedicó toda la vida a dilapidarme, a hablar mal de mí, a editar videos, eres una basura del infierno. Me lo encontré de frente en un aeropuerto en Dallas. Me pidió un autógrafo. Una foto. Ay, mi esposa se muere cuando vea esto. Yo digo, sí, se va a morir tu esposa. Si está leyendo lo que está escribiendo de mí, se va a morir tu esposa. Y se sacó una foto y me dijo, yo te admiro mucho, pero una vez te escribí y no me quisiste contestar, y empezó una raíz de amargura en el corazón. Cuando me vio, se dio cuenta que no podía estar enojado conmigo. Y yo tampoco con él. Dije, pobre, condenado, agraciado. Pero uno se da cuenta que ese que nosotros a veces detestamos también lleva la imagen de Dios, al igual que nosotros. Y la tercera etapa del perdón es cuando le deseamos bien a la otra persona, que ya es otro nivel, que ya no tenemos la esperanza. Ojalá que se le caiga todo el pelo, que quede pelón, ya está. Le va a crecer la panza cervecera así, ya vas a ver. Ojalá que su suegra se le vaya a la casa, que le caiga el IRS a inspeccionarlo. No, esperamos que le sucedan cosas buenas. Cuando uno perdona de verdad, dice, no, ojalá que ande todo bien entre él y Dios, ojalá, porque no es mal chico, no es mala chica, ojalá que tenga una vida feliz. Mira cómo me miran todos diciendo, ¡wow! Me miraban como los niños. ¡Wow! Bueno, esa es la tercera etapa. Yo leía que 2 hombres atravesaban las junglas de Birmania y llegaron a una laguna muy sucia. Y cuando los 2 salieron estaban cubiertos de sanguijuelas. Comenzó uno a arrancarse desesperadamente los gusanos. Y el más veterano dice, si tiras de golpe, una parte del gusano va a quedar debajo de tu piel y la herida se te va a infectar. De manera que tienes que tomar un baño de aceite, un bálsamo, lo más pronto posible. Y al sumergirte en el baño de aceite, las sanguijuelas sueltan sus garfios
y quedas libre. Le dice el otro, me está diciendo que me quede con la sanguijuela. Sí, hasta que te sumerjas en aceite. Si no, te vas a arrancar pedazos de piel. Entonces, el resentimiento es la sanguijuela que se mete en el corazón. Y no podemos tironear. Esos sentimientos tienen los garfios en nuestra alma, en nuestra vida. Y no perdonar es como tomarnos un veneno matarratas y esperar que sea la rata la que se muera. Entonces, no perdonamos y poco a poco vamos perdiendo la risa. Hay gente que ya no se ríe. No perdonamos y nos volvemos a confiar en nadie más, nos volvemos desconfiados, acervos, egoístas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumergirnos en el bálsamo de Dios, en el aceite divino del Espíritu Santo. Decir, Señor, yo me quiero sumergir en aceite porque mi humanidad no está capacitada para sacarme estas sanguijuelas. Me las voy a arrancar y voy a estar peor. Entonces, sumergirnos en el bálsamo. Yo esta semana pensaba que no es fácil ver a Jesús lavando esos pies. Porque uno lo ve, en el contexto histórico, casi como un cuento, Jesús lavando los pies. Pero en primera instancia los discípulos tenían que haberse lavado los pies entre ellos. Natanael podía haber derramado el agua, Andrés los podía haber secado con la toalla. Estos tipos no hacen nada nunca. Y ahora tampoco, ninguno hace nada. Y en lugar de servir, están sentados, ni siquiera se sentaron todavía a la mesa. ¿Sabés de qué están discutiendo los discípulos? Sobre quién es el más grande en el reino. Decime si no te dan ganas de ahorcarlos uno por uno. Esta destartalada cuadrilla de tipos que hasta ayer no valían 2 pesos, 3 años después están discutiendo quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda de Dios. Qué parecido a nosotros, ¿no? Y mientras ellos discuten, la palangana está ahí en un rincón, sin que nadie le preste atención, la toalla en el piso, la ropa de siervo cuelga en la pared. Nadie se mueve, Nadie, excepto Jesús. Y mientras disputan, Jesús se pone de pie, se quita el manto, descuelga la ropa de siervo, toma el cántaro, vierte agua en la palangana, se arrodilla ante ellos con una esponja y empieza a lavarle los pies mugrientos. No es justo. No es suficiente que mañana por la mañana esas manos van a ser agujereadas. ¿Qué? ¿La noche anterior también le tiene que restregar la mugre a estos? Y los discípulos, pensemos en los discípulos, ¿merecen tener los pies lavados? Si yo pudiera hablar con el Señor en nombre de ustedes, gracias por elegirme vuestro delegado, le diría, mira, Jesús, mira a Juan. Es el mismo tipo que te dijo que destruyeran una ciudad con fuego. No entendió nada. El mismo que dijo que censuraras a los que te seguían porque no eran parte de tu grupo. El tipo es un sectarista. ¿Le vas a lavar los pies, de verdad? ¿Y Jacobo? Ignora, por favor, a un tipo como Jacobo. Jacobo quería un lugar de honor. Él y su hermano querían un trato especial. La mamá vino a hablar por ello. Ay, los nenes, ¿dónde se van a sentar en el reino? ¿De verdad? ¿Le vas a lavar los pies? Dale una toalla. Que se hagan hombres. Que aprendan una lección de humildad. Y ya que estás ahí, Jesús, omite a Felipe. Él te dijo que no había suficientemente comida para alimentar la gran multitud. Al lado tuyo dudó que podías multiplicar la comida. Lo sometiste a prueba y falló. Le diste una oportunidad y la desperdició. Y Pedro el hispano. Este bruto no merece que le lave los pies. Tú que lo conoces todo sabes que te va a negar mañana 3 veces. No se lo merece. No hablemos de futuro, está bien. Ninguno de acá salió en tu defensa cuando estuvieron a punto de apedrearte en Nazaret. ¿Se presentó alguno como voluntario para tomar tu lugar cuando los fariseos recogieron piedras para matarte? Tú sabes que no lo hicieron. Son ratas, escapan cuando la inundación empieza a crecer. Y tú sabes todo y sabes lo que están a punto de hacer, Ya puedes oírlos roncando en el jardín. Te prometen hoy que van a permanecer despiertos, pero van a roncar. Tú vas a sudar sangre y ellos van a dormir. Esta noche prometen, mañana se van a mandar a mudar. Jesús, hazte un favor. Mira alrededor de la mesa. ¿Cuántos van a permanecer contigo cuando estés ante Pilato? ¿Cuántos van a sufrir contigo los azotes
del Imperio Romano. ¿Y qué discípulo va a estar lo suficientemente cerca tuyo, mínimo, camino al Gólgota, para que cuando te dobles por el peso de la cruz, pida cargarla? Ninguno. Van a tener que llamar a un extraño para que lo haga, un tipo de sirene, porque ninguno de los discípulos, ratas, van a querer estar ahí. No le laves los pies. Diles que te lo laven a ti. Es lo mínimo. Eso es todo lo que quisiéramos decirle a Jesús. ¿Y sabe por qué? No porque no queremos ver a nuestro rey haciendo el papel de siervo. ¿Será porque no queremos ver a Dios lavando pies? No, esa no creo que sea la razón. Es que no tenemos que estar obligados a tener que hacer lo mismo. ¿Acaso a nosotros no nos abandonaron también? Está bien, no nos dejaron solo en una cruz, pero sí quizás nos dejaron solos con las cuentas, o con nuestra enfermedad, o en el matrimonio, o en el frío, o en la responsabilidad. Promesas olvidadas, contratos abandonados. La lógica dice, dale una buena trompada en medio de la jeta. Jesús dice, llena la palangana. La lógica dice, rómpele la nariz, dale una lección. Jesús dice, lávale los pies. La lógica dice, no se lo merece. Jesús dice, tienes razón, tú tampoco. Yo no puedo entender cómo Dios puede ser tan amable con nosotros, pero lo es. Se arrodilla ante nosotros, toma nuestros pies y los lava. Y por favor entiende que el acto de lavar los pies a los discípulos lava también los nuestros. Tú y yo estamos presentes en esa historia. Estamos sentados a la mesa. Estos somos nosotros, que el Señor nos lava nuestros pecados. Y la limpieza no es un gesto, es una necesidad. Jesús dice en Juan 13:8, si no te los lavo, no vas a ser parte de los míos. Entonces no podemos autolimpiarnos la inmundicia. No podemos quitarnos nuestro pecado. Nuestros pies siempre tienen que estar en sus manos. Y el agua se vierte únicamente cuando confesamos que estamos sucios. Cuando confesamos que hemos andado por caminos prohibidos, por sendas equivocadas. Nuestra tendencia es sentirnos orgullosos y como Pedro y decir, no, yo estoy bien, Jesús. Unas poquitas gotas en los pies y estoy bien. No. Juan 1:8 dice, si te decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Nunca estamos limpios a menos que confesemos que estamos sucios. Nunca vamos a alcanzar pureza mientras no admitamos nuestra inmundicia. Y nunca podremos lavar los pies de quienes están heridos o quienes nos hirieron mientras no permitamos que Jesús, a quien nosotros herimos, lave los nuestros. Ese es el secreto del perdón. Nunca podremos perdonar más de lo que Dios ya nos perdonó. Solo permitiendo que lave nuestros pies podemos tener fuerza para lavárselos a otros. Es difícil perdonar a quien nos hirieron profundamente. Vamos de nuevo a la habitación. Vamos a observar a Jesús yendo de discípulo en discípulo. ¿Escuchan el chapoteo del agua? ¿Lo ven? ¿Ven cómo se arrastra mientras que los cabellos le cubren la cara? ¿Cómo se arrastra de discípulo en discípulo? Conserva esta imagen. Ahora observa a quién se los va a lavar. A Judas. Juan 13:12 dice, después de lavarle los pies a todos. Sí, le lavó los pies al traidor. Al vil traidor lo trató igual que los demás. En unas horas más, esos pies que están lavando van a estar en el patio de Caifás y guiarán a la guardia romana para que arresten a Jesús. Pero en ese momento el Señor los acaricia. ¿Que fue fácil para Jesús? No fue fácil, más Él que lo sabía todo. ¿Que va a ser fácil para nosotros? No va a ser fácil. Nunca dije que va a ser fácil. Pero Dios nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho primero. Ahí es donde la famosa cláusula 490 cobra sentido. Por eso aparece en el corazón del contrato divino. Perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. O en palabras más simples, lávanos la suciedad de nuestros pies esta mañana, así como nosotros lavamos la suciedad de los pies ajenos y de quienes me hirieron. Ese es el contrato, esa es la ley, esa es la gracia. Dale un aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¡Aleluya! Dale un aplauso grande cuando te pongas de pie, celebra y dile, Señor, sello esta palabra. Creo, soy sano. ¡Aleluya!
Alguien tiene que celebrar más que eso. Alguien tiene que decirle, ese es Dios que nos ama tanto. Y vamos a soltar, gente. Vamos a dejar ir. Insisto, no es fácil, pero tenemos que dejar ir. Estamos en febrero, de verdad. Vamos a cargar 11 meses más cadáveres. Vamos a dormir con un cadáver pútrido en nuestra habitación. Nada merece la pena que eso. Hay que viajar liviano. Te lo mereces, te lo debes. Viajar liviano. Perdonar, dejarlo ir, ya está. No vas a cambiar. El pasado murió mientras dormíamos. El presente aún, el futuro aún no nos corresponde y todo lo que tenemos es el presente y hay que viajar mínimamente con un carrión. Una camiseta, 3 calzones, algo de aseo y a la pista. Eso es la vida. Y si logramos vivir así la vida, nos vamos a quitar pesos, vamos a quitar las alimañas, las sanguijuelas. Entonces hagamos esta mañana, antes de culminar, una lista del perdón. He estado investigando y sé que en esta lista incluye seres que te han herido, a los cuales no puedes perdonar. En primer lugar, teológicamente no estaría correcto decirlo, pero lo necesitamos, perdonar a Dios. Él no necesita el perdón, Él es justo, sabio, Él sabe lo que hizo. Pero a veces estamos dolidos para con Él. Y aunque Él no necesita el perdón, porque es infalible, porque sabe lo que hizo y lo que permitió y lo que no, nosotros necesitamos liberarnos de eso, porque tal vez dice, Dios no intervino cuando pudo haberlo hecho. Oré por esa enfermedad y mi ser querido partió a la eternidad. Y entonces hemos cerrado nuestro corazón para con el Padre, nos volvemos desconfiados cuando alguien habla de que el Señor vino para sanar nuestras dolencias. Tal vez por aquella situación en que creíste que te abandonó, que te dejó solo. Vamos a decir, Señor, aunque no entiendo y hay cosas que entenderé del otro lado del sol, yo quiero sentirme libre, quiero viajar liviano en mi relación contigo. Luego perdonar a los papis, aunque estén bajo tierra, más allá de la frontera, aunque se hayan muerto hace 30 años, vamos a dejarlos ir. Los viejos hacían lo que creían que estaba bien y se equivocaron como te estás equivocando con los tuyos. Tus hijos te van a juzgar, nos van a juzgar y van a decirnos lo mismo que dijimos nosotros de los nuestros, porque con la misma vara que medimos, seremos medidos. Entonces, sea que te hayan abandonado, en el peor de los casos, abusado, déjalos ir. Ya. ¿Para qué cargar con un ataúd cuando el funeral fue hace tanto tiempo? Déjalos ir. Algún maestro, alguna maestra, algún líder que no dispensó el tiempo que necesitabas, algún líder que te falló en la discreción, le abriste tu corazón, le contaste lo que te pasaba y luego te enteraste que lo divulgó. Déjalo ir. Ya está. Tú no te mereces cargar con los efectos colaterales. Vamos a perdonar a un socio, a una expareja, a un cónyuge, a alguien que nos hirió, que no nos dio el trato, que no nos respetó, que no nos amó. Vamos a dejarlo ir y decirle, Señor, yo no quiero cargar con esto. ¿De qué sirve haber cortado una relación y seguir con toda esa carga emocional? Con eso que da olor, apesta, contamina, intoxica, enferma el ambiente. A los hermanos, a quienes nos fallaron, a quienes nos dolieron, algún amigo que nos traicionó, que nos dieron la espalda, que nos dejaron solo. Caramba, que tenemos gente para perdonar. Y finalmente a nosotros mismos, decir, Señor, perdóname, porque no me puedo perdonar lo que tú ya me perdonaste. Y vamos en una autopenitencia continua. Vamos a dejar ir, gente. Vamos a romper todo lo que nos separa de Dios y vamos a aplicar la cláusula 490, decir, Señor, voy a perdonar aunque me duela porque necesito que tú me mires así. Voy a cambiar mi vara de medir. Inclina tu rostro un momento y oramos al Señor. Padre, he transmitido a tu pueblo, tus hijos, lo que creo me has dicho que diga. Gracias, Señor, porque me ha dado gracia y favor para hablarles. He hablado al intelecto, pero sé que tú has hablado donde yo no puedo, al corazón, a los tuétanos, a lo más profundo del alma. Señor, gracias por esta mañana, a los que te aceptan, a los que te reciben en su corazón como suficiente Salvador, los que dicen, Señor, entra en mi vida. Aquellos que ahora hacen una oración de arrepentimiento y creen para ser parte del reino, recíbelos ahora como tus pequeños.
Y a los que ya estamos en tu reino hace tanto, ayúdanos a ser mejores, a crecer, a perdonar. Vamos, llora por última vez el dolor, pero hoy cierra el capítulo de tu vida, cierra ese capítulo. Dile, Señor, se terminó el rencor, se terminó el dolor, dejo atrás lo que me enfermaba, comienzo una nueva vida ahora, comienzo a vivir de manera libre. Vamos a soltar a los pastores, a los líderes, a los que no creyeron en nosotros, a los que nos lastimaron. Sé que va a ser duro, no es cuestión de decir 2 frases y ya, pero por lo menos la primera etapa del perdón. Señor, renuncio a la ley de Lamec. No voy a tomar represalias ni venganza. Luego Dios va a cambiar tu manera de sentir. Lo vas a separar a esa persona de la ofensa. Y finalmente le vas a desear el bien. No va a pasar todo junto ahora. No obstante, es un buen inicio decir, Señor, lo suelto. Quizá antes que termine el año le desees el bien y digas que le vaya lindo. Ojalá que prospere más que yo. Pero no te apures, de a poco, suelta. Levanta las manos y dile, Señor, recibo esta palabra ahora en casa, los que están en sus sitios, en sus hogares aquí. Señor, gracias por este momento, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu gloria, por tu presencia. ¿Pueden sentirlo? El Rey lo está haciendo ahora. El Espíritu Santo está llegando donde yo no he podido llegar. Y diciendo, tú sabes que hoy es el día. No mañana, no en la semana, hoy es el día. Hoy hemos de soltar, hoy hemos de liberarnos y hemos de dejarlo libre. Todos. Hay de los que dicen, no traigas a memorias cosas pasadas. Pero caramba, cuando se trata de quitar la metástasis, cuando se trata de hacer una quimio espiritual, necesitamos remover hasta la última raíz de las sanguijuelas del remordimiento. Quítalas. Aun cuando eras niño. Y aun cuando recuerdas esa soledad de niña, o cuando recuerdas el abuso de adolescente, o cuando te rompieron el corazón, vamos a decir, Señor, yo quiero viajar liviano. Perdono mis deudas, como perdono ahora a mis deudores. Perdona mis deudas como perdono yo mis deudores. Dile al Señor, perdóname, Señor, como yo ahora estoy otorgando misericordia. No juzgo a nadie porque no quiero ser juzgado. No condeno porque yo no soy juez de nadie. Suelto, bendigo, para que me vaya bien. Padre, gracias por esta mañana. Yo declaro que esta oración ha comenzado una nueva etapa, una nueva temporada, y que los mejores días están por venir. Que Dios nos va a bendecir, a guardar, a llenar. ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Cómo te ama, princesa, el Señor? ¿Cómo te ama, príncipe? ¿Cómo te va a olvidar si en sus manos te tiene esculpido? Te bendigo, mi querido, mi querida, en tu entrada, tu salida, tu acostarte, tu levantarte, tus horas de descanso, tus horas de trabajo, tus suspiros más íntimos, tus sueños más anhelados. Bendigo tus manos, tus pies. Declaro que febrero es un mes de liberación, y en la transición hay perdón, y en el perdón hay libertad, y en la libertad habita Jesucristo en nosotros. Lo creemos, lo declaramos, lo confesamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea hecho, mi gente. Seamos libres, sanos, prósperos, benditos. Dale un aplauso al Rey y a la gente de casa. Chao.